¿Quién domará a este Dito 0110? Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Observando especies paradójicas. Ala vibrante. Registro de comportamiento alimentario, filosofía completada. 13%, Jianche encogió su cuerpo, transformándose en una piedra común de unos 30 centímetros de altura, cubierta de musgo azul, que se ocultaba silenciosamente en la sombra de una roca gigante. Su mirada se centró en la criatura que se alimentaba a 10 metros de distancia. Ala vibrante, la forma ancestral de un demonio onírico. TCH. Ala vibrante, que se alimentaba, se detuvo de repente y alzó la cabeza. En su cabeza desproporcionadamente grande, dos ojos escarlata comenzaron a escudriñar el entorno vacío. Su mirada recorrió la pared de roca, los cristales brillantes y la piedra que Jianche había imitado. La mirada de Ala vibrante se detuvo en la ubicación de Jianche durante 3 segundos. TCH. Emitió un segundo chirrido lleno de duda. La sensación de ser observado se había desvanecido, como si nunca hubiera ocurrido. Inclinó la cabeza y el brazo junto a su ojo se balanceó, creando una suave brisa. Definitivamente sentí que alguien me observaba mientras comía. Sus ojos carmesí parpadearon, pero aún no podía localizar la fuente del espionaje. El silencio sepulcral a su alrededor le quitó el apetito. Sacudió con irritación los 2 pequeños apéndices con forma de mano junto a sus ojos, y luego todo su cuerpo flotó hacia arriba, descendiendo silenciosamente a las profundidades de la cueva. El silencio regresó. Tras unos instantes, confirmando que el peligro había desaparecido por completo, una suave luz blanca brilló repentinamente en la superficie de una pequeña piedra al pie de la roca gigante. Se había transformado en un Pokémon de color lila pálido. Dito. Por poco, casi me descubren. Jianche suspiró y revisó su entorno para asegurarse de que no hubiera otros Pokémon antes de comenzar a moverse. Originalmente era un oficinista en la Tierra, y después de finalmente conocer a una cosplayer de Gardevoir, ni siquiera había comenzado a explorar el mundo Pokémon cuando fue transportado allí. Y por si fuera poco, en el Distrito 0 de la región de Padilla. Lo más importante es que Jianche se había convertido en un Pokémon. Así es, en Dito. Jianche estaba muy contento al principio, ya que Dito posee una habilidad increíble. Transformación. Puede transformarse en cualquier Pokémon que se le cruce, incluso en Pokémon legendarios. Sin embargo, justo cuando Jianche encontró con entusiasmo una huella de hierro y se preparó para transformarse en ella, se dio cuenta de que solo había transmigrado al cuerpo de este Dito, pero no había heredado sus recuerdos. En otras palabras, no sabía cómo transformarse. Por suerte, Jianche se había apartado, de lo contrario la huella de hierro lo habría aplastado contra el barro. Dito solo puede transformarse, y Jianche ni siquiera puede hacerlo, lo que lo sumió en el pánico. Incluso dudó de poder salir del sector 0. Con tantos Pokémon Paradox a su alrededor, temía morir allí. Todos dicen que el mundo Pokémon es un mundo utópico, donde incluso un Pokémon al borde de la muerte puede volver a la vida. Pero el sector 0 no tiene a la encantadora enfermera Joy ni un centro de recuperación Pokémon. Por suerte, tengo un truco. Jianche se dirigió a lo que consideraba un lugar seguro y apartado antes de relajarse, dejándose caer al suelo como un muñeco de trapo. Con un pensamiento, apareció un panel informativo ante él. Nombre. Jianche. Raza. Dito. Habilidad. Suave. Tipo. Normal. Estadísticas base. PS. 48. Ataque. 48. Defensa. 48. Ataque especial. 48. Defensa especial. 48. Velocidad. 48. Objeto equipado. Ninguno. Entrada en la Pokédex. 0. Siendo un Pokémon con estadísticas base extremadamente bajas en el mundo Pokémon, y sin ningún movimiento de transformación, ¿qué diferencia hay entre esto y un comienzo desastroso? Afortunadamente, Jianche tiene un truco. El truco Dito Dios. Aunque no poseía un movimiento de transformación tras la transmigración, este truco le otorgó a Jianche una habilidad de transformación mucho más poderosa. Un Dito normal solo puede transformarse en la criatura que tiene delante. Sin embargo, la habilidad de transformación que le concedió a Jianche mediante su truco le permite cambiar de tamaño en cualquier momento y lugar, incluso en objetos inanimados, sin restricciones. No obstante, esto requiere meditación. Cuanto más tiempo medite, más realista será el objeto inanimado transformado.
Por supuesto, para transformarse en otros Pokémon, Jianche primero debe obtener la entrada de la Pokédex del Pokémon en el que desea transformarse. Completar la Pokédex requiere la observación continua de Pokémon para registrar las entradas. Justo ahora, Jianche estaba observando a Vibrato y ya había completado el 13% del progreso. Una vez que alcance el 100%, habrá obtenido la entrada de Vibrato en la Pokédex y entonces podrá transformarse en él. Desafortunadamente, cuanto más poderoso sea el Pokémon, más lento será el progreso de la observación. Jianche también tenía que evitar ser descubierto. Llevaba casi un mes observando al Pokémon Vibrato y apenas había avanzado un 13%, un progreso demasiado lento. No sabía cuándo podría completar su Pokédex. El sector 0 era demasiado peligroso para él en ese momento. Había intentado escapar, pero tras arrastrar su cuerpo cubierto de barro durante varios días, se rindió. Simplemente no encontraba la salida. Si no lograba transformarse en un Pokémon poderoso, Jianche temía pasar sus últimos años y morir en el sector 0. Como era de esperar de un Pokémon con estadísticas base tan bajas, sin un movimiento de transformación, era prácticamente inútil. Por eso, Jianche eligió al poderoso Vibrato como su primera entrada en la Pokédex. Desafortunadamente, las cosas no salieron como esperaba. Perdió un mes y aún no había completado la Pokédex de Vibrato. Además, Vibrato casi lo había descubierto varias veces, poniendo en peligro su vida. ¡Pum! Una fuerte explosión resonó en el sector 0. ¡Maldita sea! ¿Acaso esas orugas de hierro van a volver a desfilar por las calles? El cuerpo de Jianche se desplomó al instante, encajando a la perfección en la esquina de un cúmulo de cristales. Reconoció ese sonido y supo lo que estaba a punto de suceder. El suelo comenzó a temblar violentamente. A lo lejos, el polvo se levantaba en el horizonte. Un grupo de enormes objetos metálicos esféricos rodaban hacia él a gran velocidad. Eran las orugas de hierro, los desastres naturales móviles del sector 0. Ignoraban el terreno, aplastando todo a su paso, avanzando con una fuerza imparable. Pasaron rugiendo junto a Jianche como un tren desbocado. La más cercana estaba a menos de medio metro de él. Podía ver claramente los arañazos recientes en su carcasa metálica, producto del impacto, y el ojo rojo brillante en su centro. Las ruedas giratorias levantaron un vendaval, arrastrando arena y fragmentos de cristal, que azotaron su cuerpo con fuerza. La vibración alcanzó su punto máximo en ese instante, casi destrozándolo. Jianche permaneció inmóvil, fundiéndose por completo con la esquina. Tras un largo rato, los temblores del suelo cesaron lentamente. El sonido del rodamiento se fue desvaneciendo en la distancia, hasta desaparecer en lo profundo del sector 0. Jianche emergió lentamente de la esquina, recuperando su forma original. Observó la dirección en la que habían ido las vías de hierro, dejando solo amplias y caóticas estelas en el suelo. Su cuerpo aún temblaba ligeramente, con el persistente temor de haber sobrevivido a un susto tremendo. Como era de esperar, comodito, sigo siendo demasiado débil. No, tengo que abandonar el sector 0 cuanto antes. Esto se está volviendo cada vez más peligroso. Parece que tendré que activar el plan B. El plan B consistía en observar un tipo diferente de Pokémon. Jianche inicialmente quería conseguirlo todo de golpe, como hacerse rico rápidamente. Si lograba reunir todas las entradas de la Pokédex de Flaré, podría vivir cómodamente no solo en la zona 0, sino también fuera de ella. Sin embargo, dado que los Pokémon de alto nivel estaban fuera de su alcance por el momento, decidió adoptar un enfoque diferente, comenzando con las criaturas más básicas. Le permitiría encontrar Pokémon que cumplieran los siguientes 3 criterios. Débiles, comunes y no agresivos. Un objetivo así parecía una quimera en la peligrosa zona 0, pero Jianche conocía uno que encajaba a la perfección con todos los requisitos. Brote cristalino. Este Pokémon mineral con forma de flor se encontraba por todas las paredes de las cuevas de la zona 0, colgando tranquilamente, absorbiendo nutrientes de las rocas, indiferente a todo lo que le rodeaba. Incluso los agresivos Pokémon paradoja parecían tratarlos como minerales o plantas comunes, sin siquiera mirarlos. Y lo más importante, no rodaban como orugas de hierro ni deambulaban como pelos alados. Se quedaron inmóviles, convirtiéndose en sujetos perfectos para la observación. No contraatacarían a menos que Jianche los atacara primero y percibiera el peligro. Decidido, Jianche no dudó más. Arrastró su cuerpo flexible y comenzó a deslizarse hacia una cueva repleta de brotes cristalinos, tal como recordaba. Para su cuerpo actual, moverse era una actividad extremadamente extenuante.
Solo podía avanzar como un insecto, confiando en la constante contracción y expansión de su cuerpo, a un ritmo absurdamente lento. Después de más de media hora, finalmente llegó a su destino. Era una cueva tenuemente iluminada, con cristales que emitían una tenue luz azul salpicando las paredes rocosas circundantes. Y entre estos cristales, colgando boca abajo, había una docena de brotes azul púrpura. Los brotes cristalinos. Jianche se ocultó cuidadosamente en la sombra de una roca gigante, su cuerpo se transformó rápidamente, imitando una vez más una piedra discreta, cuya textura y color se fundían con el entorno. Concentró su atención en el brote cristalino más cercano. Observando un Pokémon mineral. Lanza de cristal. Pokédex completada. 1%, la lanza de cristal pareció percibir algo. Sus pétalos cerrados temblaron levemente y un tenue brillo emanó de su interior. Giró la cabeza y miró hacia Jianche. El corazón de Jianche se encogió e inmediatamente detuvo sus pensamientos, disfrazándose por completo de piedra inerte. Por seguridad, decidió no rebelarse. Aunque la especie lanza de cristal no era particularmente agresiva, ¿quién sabía si podría haber alguna malvada entre ellas? La vigilancia de la lanza de cristal era mucho menor que la de una bestia alada. Observó la piedra en la que Jianche se había transformado durante un rato, aparentemente sin percibir malicia ni amenaza, luego lo ignoró y volvió su atención a la pared de roca, continuando absorbiendo sus nutrientes. Jianche suspiró aliviado. Había esperanza. Inmediatamente reanudó su observación. Pokédex de brote brillante. 5%, Pokédex de brote brillante. 12%, Pokédex de brote brillante. 23%. El tiempo transcurría segundo a segundo, y la barra de progreso en el panel aumentaba constantemente. Este proceso era mucho más fluido y rápido que observar a la vibrante. Jianche supuso que probablemente se debía a la fuerza del Pokémon. Cuanto más fuerte era el Pokémon, más complejas eran sus habilidades y más difícil era completar la Pokédex. Brote brillante era dócil y casi no tenía rango de movimiento, lo que lo convertía en un modelo perfecto. Jianche se concentró intensamente, grabando cada detalle de brote brillante en su mente y convirtiéndolo en datos a través del sistema. Después de un tiempo indeterminado, justo cuando Jianche sentía que su mente comenzaba a cansarse, un nítido sonido de notificación resonó en su mente. Pokédex de brote brillante completada raza. Brote cristal tipo. Roca/veneno. Estadísticas base. PS. 48. Ataque. 35. Defensa. 42. Ataque especial. 105. Defensa especial. 60. Velocidad. 60. Transformación desbloqueada. Brote de cristal recompensa. 1. Estadística base éxito. Jianche se quedó atónito por un momento, y luego una enorme oleada de alegría lo inundó. No solo había desbloqueado con éxito su primera carta de transformación, sino que también había recibido una recompensa inesperada. Recompensa. 1. Estadística base. Inmediatamente abrió su panel de información. Nombre. Jianche. Raza. Dito. Habilidad. Suave. Tipo. Normal. Estadísticas base. PS. 48. Ataque. 48. Defensa. 48. Ataque especial. 48. Defensa especial. 48. Velocidad. 48. Estadísticas base asignables. 1. Objeto equipado. Ninguno Pokédex de transformación. 1. Brote cristalino. En el panel apareció un nuevo objeto. Estadísticas base asignables. El corazón de Jianche latía con fuerza. Ese punto de estadística base era increíblemente significativo. Las 6 estadísticas de Dito, siempre iguales a 48, lo situaban entre los Pokémon con peores estadísticas base. Y ahora, podía mejorar sus estadísticas base completando la Pokédex. Esto no era una simple transformación. Era la verdadera divinidad de la transformación. Aunque solo fuera 1 punto, existían 1025 Pokémon conocidos. Si lograba completar la Pokédex, al sumarlo a sus estadísticas base originales, estas ascenderían a 1313 puntos. Incluso Eternatus en su forma Dynamax, con las estadísticas base más altas, solo tenía 1125 puntos. Sin dudarlo, Jianche sumó el nuevo punto base a PS. Tras transformarse en otro Pokémon, todas las estadísticas base, excepto PS, se convertirían en las de ese Pokémon. Sin embargo, PS permanecería igual, así que añadir puntos a PS era lo más rentable. Reprimiendo su entusiasmo, Jianche volvió a concentrarse en su habilidad de transformación.
Al ver el brote de cristal no muy lejos, un impulso lo invadió. Pensándolo, intentó transformarse. Al instante siguiente, una extraña sensación se extendió por todo su cuerpo. Su cuerpo, similar al barro, comenzó a contraerse y solidificarse hacia adentro. La sustancia gelatinosa de color púrpura pálido se reformó rápidamente, y una textura dura surgió de su interior. Sintió que le crecían huesos. No, debería decirse que se estaba formando una estructura compuesta de cristales minerales. El contorno de su cuerpo se fijó rápidamente, y la textura de su piel cambió de suave y tersa a fría y dura. En pocos segundos, la luz blanca se disipó. El charco de lodo desapareció, reemplazado por una flor mineral azul púrpura que colgaba boca abajo, idéntica a la que estaba a su lado. Transformación exitosa. Jian Che palpó su nuevo cuerpo. Era una experiencia sin precedentes. Ya no era un bulto inerte, sino que había adquirido una forma definida y una dura coraza. ¿Eh? El brote de cristal a su lado se quedó atónito. Dejó de absorber nutrientes y se paralizó por completo. ¿Cómo había visto la piedra común brillar de repente y convertirse en un brote de cristal? ¿Qué estaba pasando? Este brote de cristal nativo había pasado toda su vida en esa cueva y jamás había visto un dito. En su simple visión del mundo, una piedra era una piedra, y un brote de cristal era un brote de cristal. Que la piedra se transformara repentinamente en un brote de cristal era incomprensible para él. Miró a Jian Che con asombro e incluso se apartó con cautela. Jian Che ignoró el ya caótico brote de cristal. Con entusiasmo, probó su nuevo cuerpo. Intentó concentrar su fuerza en la raíz, donde tocaba la pared de roca, igual que el brote de cristal. Una extraña fuerza de succión lo atrajo firmemente a la pared. Entonces, comenzó a moverse. Controló los nudos de cristal en su cuerpo, como un escalador, y empezó a ascender la pared vertical poco a poco. Esta acción le había sido inimaginable. Como Dito, solo podía arrastrarse por el suelo. Ni siquiera podía escalar una pendiente mínima. Además, Dito es un Pokémon que no existe en el sector 0. Una vez que aparece en su verdadera forma, su color y forma únicos, como una luciérnaga en la oscuridad, inevitablemente atraen a las temibles especies Paradox. Es extremadamente peligroso. Pero ahora, todo es diferente. Jian Che ascendió, sintiendo la facilidad que le brindaba su nuevo cuerpo. Aunque los brotes de cristal se encuentran en la base de la cadena alimenticia del sector 0, débiles y lamentables, precisamente por eso son el disfraz perfecto. El sector 0 rebosaba de esporas. ¿Quién se fijaría en Jian Che? Mimetizarse con el entorno era el mejor camuflaje. Jian Che se sentía seguro de que estaba de nuevo en camino. Esto ha valido la pena. Pensó emocionado. Aunque había perdido un mes, por fin había encontrado el camino correcto. Tras la euforia inicial, Jian Che siguió observando las esporas a su alrededor. Después de completar la Pokédex de esporas, descubrió que mucha información aún estaba oculta. Por ejemplo, las habilidades ocultas y muchos movimientos de las esporas. Estas requerirían más observación para desbloquearlas. Actualmente, incluso como espora, Jian Che solo podía usar algunos movimientos básicos, como lanzar rocas, fortaleza y desarme. Así que Jian Che se apoyó contra la pared, continuando observando con curiosidad a las demás esporas. Como espora, Jian Che se mimetizaba a la perfección con la población. Ninguna sospechaba de él. Ni siquiera el anterior espora le prestó mucha atención a este extraño Pokémon. Tras un día y una noche, el repertorio de movimientos de Jian Che era bastante extenso. Sin embargo, había una técnica más que quería desbloquear y que aún no dominaba, así que decidió posponer su huida de la zona 0 y quedarse un poco más. Incluso se dio el lujo de imitar a los demás brotes de cristal, deteniéndose de vez en cuando para apoyarse contra la pared de roca, fingiendo absorber nutrientes. Al contemplar el cañón sin fondo y las especies paradójicas que vagaban por el suelo a lo lejos, sintió por primera vez una sensación de libertad y euforía sin límites. Sin embargo, esta dicha no duró mucho. De repente, Jian Che sintió un temblor de alta frecuencia a su lado. El brote de cristal que tenía al lado se sacudía violentamente como un colador, e incluso los cristales azules que formaban sus pétalos emitían un suave zumbido debido al temblor. ¿Qué está pasando?, preguntó Jian Che, sobresaltado. Antes de que pudiera comprenderlo, aquella extraña reacción se propagó rápidamente por toda la pared rocosa como una plaga. Arriba, abajo, a lo lejos, todos los brotes de cristal a su vista se detuvieron.
Instintivamente, se acurrucaron formando bolas compactas, su miedo palpable. El pánico se apoderó de toda la colonia de brotes de cristal. Jianche, por instinto, dejó de escalar. Aunque carecía de los instintos primarios de estos Pokémon nativos, no era tonto. El hecho de que tantos brotes de cristal pudieran mostrar tal miedo simultáneamente solo significaba una cosa. Algo extremadamente aterrador se acercaba. En el instante en que lo comprendió, una violenta presión se abalanzó sobre él. El cuerpo de Jianche se estremeció. Se giró con rigidez, mirando hacia la fuente del aura. A lo lejos, contra el telón de fondo del cielo formado por gigantescos cristales luminosos, una figura se acercaba rápidamente. Era una criatura parecida a un salamence, pero mucho más feroz y salvaje. Su cuerpo era de un azul oscuro, pero sus enormes alas eran de un carmesí intenso, como si estuvieran manchadas de sangre. Su cuerpo entero se transformó en un destello carmesí que rasgó el aire mientras se lanzaba directo contra la pared de roca. Su objetivo era el grupo de temblorosos brotes de cristal. Rugido. Un rugido ensordecedor brotó de su boca, transformándose en una onda sónica visible que impactó con fuerza contra la pared. Jianche sintió como todo su cuerpo se entumecía por la onda expansiva, e incontables fragmentos de cristal se desprendieron de la pared y cayeron revoloteando. Los brotes de cristal a su lado temblaron violentamente. Algunos incluso se desprendieron de la pared y se precipitaron al abismo. Luna rugiente. Jianche reconoció al Pokémon al instante. Era una especie ancestral de salamence. Valiéndose de su capacidad de volar, atacaba a sus presas por doquier, con una naturaleza extremadamente feroz. Madre mía. Jianche solo pudo maldecir. No entendía por qué un Pokémon Paradox de tan alto nivel venía de repente a buscar problemas con ellos, simples Pokémon débiles. Acosar a los débiles. ¿Qué clase de justicia es esa? Al darse cuenta de que algo andaba mal, Jianche advirtió de inmediato a los demás brotes de cristal que lo rodeaban que corrieran. Tras pasar un tiempo juntos, lo consideraban uno de los suyos, y Jianche les había tomado cierto cariño. Sin embargo, justo cuando gritó corran, vio que los demás brotes de cristal a su alrededor brillaban de color rojo. Estaban usando el movimiento que Jianche más deseaba: pulimento. Al pulir sus cuerpos, reducían la resistencia del aire y aumentaban considerablemente su velocidad. Este movimiento podía compensar temporalmente su baja velocidad. Había esperado tanto, y por fin había llegado. Pero al instante siguiente, la expresión de Jianche cambió. Un momento. Ni siquiera he subido al tren. Si todos huyen, ¿no me convertiré en un blanco fácil? Jianche no estaba aterrorizado. Incluso en ese momento crítico, se mantuvo concentrado, observando cómo los demás brotes de cristal desataban su ataque pulido de roca. Ataque de brote de cristal desbloqueado. Pulido de roca. ¡Bang! Justo cuando Jianche recibió la notificación del sistema y no tuvo tiempo de celebrar, Luna Rugiente lanzó un picado del dragón, estrellándose contra el muro de piedra frente a él. Como Jianche desconocía pulido de roca, no huyó con los demás brotes de cristal, esquivando por suerte el ataque de Luna Rugiente. Luna Rugiente parecía preferir atacar a los más rápidos. Sin embargo, el tremendo impacto lanzó a Jianche por los aires. Pero comparado con los brotes de cristal que fueron aplastados directamente por el picado del dragón, Jianche tuvo suerte. Mirando a Luna Rugiente, que jugaba con los brotes de cristal y los masacraba, Jianche decidió marcharse. Tras desatar el ataque pulido de roca, Jianche se sintió mucho más ligero y trepó rápidamente hacia arriba. Adiós, Distrito 0. Jianche había perdido la noción del tiempo que llevaba escalando las paredes del cráter Paria. Allí, el tiempo había perdido todo sentido. Su único recuerdo de ese tiempo era la repetición interminable de la misma acción monótona. Transformarse en un discreto brote de cristal, usar la habilidad pulidor para alisar su superficie y reducir la fricción, y luego avanzar lentamente hacia arriba. Menos mal que elegí brote de cristal para mi Pokédex, pensó Jianche con un suspiro de alivio. Si no se hubiera decidido a completar la Pokédex de brote de cristal tras fracasar en su intento de capturar a los poderosos Paradox, y si no hubiera desbloqueado la habilidad pulidor, probablemente ya habría caído al fondo del cráter exhausto, convirtiéndose en el aperitivo de algún Paradox. Era una lástima que Jianche hubiera tenido la intención de capturar a todos los Paradox de su Pokédex antes de abandonar el sector 0 y hacerse un nombre en el mundo Pokémon. No esperaba verse obligado a huir antes incluso de completar la última paradoja. Al final, había sido demasiado idealista.
A su alrededor reinaba una oscuridad perpetua, y los espeluznantes rugidos de diversas criaturas paradójicas resonaban en sus oídos. No se atrevió a relajarse ni un instante, temiendo que su brote de cristal fuera descubierto, atrayendo problemas innecesarios. Clic. Con un suave sonido, cuando el brote de cristal transformado de Jianche finalmente se aferró a un acantilado perfumado con aroma a tierra, un rayo de sol dorado, largamente esperado, brilló sobre él. Había escapado. Este pensamiento recorrió su cuerpo como una corriente eléctrica, y Jianche ya no pudo mantener la transformación. Su cuerpo se desplomó, y con un plop, volvió a su familiar forma grande, gelatinosa y con aroma a uva. Se desplomó en el suelo, como un terrón de barro a punto de derretirse al sol, jadeando en busca de aire fresco con aroma de hierba. Uf, por fin escapé. El corazón de Jianche latía con fuerza. Durante su estancia en la zona cero, había vivido una vida muy alejada de la de un Pokémon. Cada día estaba en vilo. Su primera reacción ante cualquier ser vivo era buscar una grieta donde esconderse, transformarse en piedra o barro y minimizar su presencia. No se atrevía a provocar a ningún Pokémon. Esos Pokémon paradójicos parecían haber escapado de un mundo Pokémon devastado, con la mirada llena de ferocidad. En especial aquella luna rugiente, con su rugido como el motor de un avión de combate y el poder aterrador de su ala, capaz de partir un árbol de cristal en dos. Aún lo hacía temblar. Esa criatura sí que merecía ser llamada ancestro de Salamence. El gen violento era hereditario, ¿no? Comparados con ellos, los Pokémon en tierra eran solo un puñado de corderitos dóciles y adorables. Jianche estiró su cuerpo flexible, dejando que la cálida luz del sol penetrara en cada célula. Esta sensación de haber sobrevivido a un desastre le brindaba una paz sin precedentes. Tras permanecer tumbado durante media hora, relajando por completo sus tensos nervios, Jianche se recuperó lentamente. Fin del descanso, hora de ponerse manos a la obra. Miró a su alrededor. Era una vasta pradera, con colinas onduladas en la distancia. A su vista, pudo ver muchas figuras pequeñas que se movían rápidamente entre la hierba. Para sobrevivir aquí, debo hacerme más fuerte. Jianche se fijó un objetivo en silencio. Su camino hacia la fuerza consistía en coleccionar entradas de la Pokédex. Era un proceso gradual. Cuantas más entradas de la Pokédex coleccionara, mayor sería su PS, más fuerte se volvería y más versátil sería su estilo de lucha. Su mirada recorrió la pradera, centrándose rápidamente en dos excelentes objetivos para empezar. No muy lejos, un Pokémon redondo parecido a un cerdo negro escarbaba la tierra con su orgulloso hocico, buscando deliciosas bayas. Era Ponyton, uno de los Pokémon más comunes de la región de Padía. En un pequeño árbol al otro lado, un Pokémon verde con forma de araña, con hilos de seda enrollados alrededor de su cuerpo, tejía diligentemente una telaraña. Amanita, otro Pokémon común de las aldeas iniciales. Empezaré con ustedes, dijo Jianche, tomando una decisión. Una vez que desbloqueara la entrada de Ponyton en la Pokédex, podría usar su agudo olfato para encontrar comida y disfrazarse a la perfección para bajar su guardia. En cuanto a Spider-Man, era obvio que, una vez que obtuviera su entrada en la Pokédex, desbloquearía el versátil movimiento disparo de seda. Ya sea para tender trampas, escapar o simplemente inmovilizar, sus usos eran infinitos. Y lo más importante, estos dos Pokémon no eran muy fuertes, lo que hacía que completar la Pokédex fuera muy fácil y de bajo riesgo. El plan funcionaba. Jianche usó una vez más su habilidad de transformación. Su cuerpo se contorsionó y se transformó silenciosamente en una discreta piedra gris, rodando hacia Spider-Man. Se detuvo en un claro de hierba bajo un árbol, observándolo con atención. Spider-Man estaba suspendido en el aire, lanzando telarañas frenéticamente, con un aspecto muy enérgico. Pero Jianche frunció el ceño. Claro que, siendo una piedra, no tenía motivos para fruncir el ceño. Observó que el método de Spider-Man para lanzar seda era completamente caótico. Los hilos de seda variaban en longitud y grosor, y muchos incluso se desprendían antes de adherirse a las ramas, causando un enorme desperdicio. Jianche estaba tan absorto observando lo que deseó poder acercarse y enseñarle que eran la planificación óptima de la ruta de hilado de seda y la mecánica de la estructura de la telaraña. De repente, ya fuera intencionalmente o no, la seda que escupía la araña se dirigió directamente a Jianche, impactando de lleno en su cabeza. Tomado por sorpresa, Jianche maldijo instintivamente. Maldita sea, qué falta de modales. Estaba completamente exasperado. Que lo rociaran con seda de repente molestaría a cualquiera.
Rápidamente se limpió la seda pegajosa de la cabeza, sintiéndose mucho mejor después. Luego echó un vistazo a la entrada de la Pokédex de la araña. En poco tiempo, había alcanzado el 10%. Jianche estaba satisfecho con esta velocidad. De pronto, una voz clara, melodiosa y enérgica, con un dejo de duda, provino de cerca. ¿Eh? ¿Alguien acaba de hablar? El corazón de Jianche dio un vuelco. Estaban hablando de mí. Jianche recordó entonces que, aunque era un Dito, también poseía la capacidad de hablar, al igual que Mew del equipo Rocket. Ese era un talento innato, producto de su transmigración. Se quedó paralizado, sin atreverse a moverse, rezando desesperadamente para que la otra persona solo estuviera de paso y no hubiera oído nada. Unos pasos se acercaron desde lejos, ligeros y rápidos, deteniéndose finalmente a su lado. «Qué raro, no hay nadie aquí», murmuró una voz para sí misma, y su mirada pareció posarse en Jianche. «¿HMM? ¿Cómo es que hay un Dito aquí?» El corazón de Jianche dio un vuelco. Entonces recordó que se había transformado instintivamente en un Dito para quitar las telarañas. «Maldita sea». Giró la cabeza con rigidez y vio a una chica con una coleta alta, vestida con el uniforme de la Academia Naranja, agachada, mirándolo con curiosidad. Era la dueña de aquella voz. Jianche exclamó un claramente sorprendido de haberse encontrado con Nemo. Un entrenador de nivel campeón. Sin embargo, Jianche no estaba seguro de si Nemo se había convertido en campeón en esta línea temporal. Aunque el título de campeón en Padia no valía mucho, seguía siendo un título de campeón, al fin y al cabo. Nemo, una niña con adorables pecas en el rostro, parpadeó con sus brillantes ojos, como si recordara algo. De repente, sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera comprendido un detalle crucial, y miró fijamente a Jianche. «Quien acaba de hablar, eras tú». Se acabó. El corazón de Jianche se hundió. Lo peor que podía pasar había sucedido. Había revelado su mayor secreto. Poseía inteligencia y podía hablar. Podía imaginar lo que un Pokémon parlante significaba para los humanos de este mundo. No quería ser el blanco de alguien con segundas intenciones. ¿Un Pokémon parlante?, preguntó Nemo, con incredulidad y confusión. Se frotó los ojos y se acercó, como para confirmar si estaba soñando. Al ver esto, el instinto de supervivencia de Jianche se apoderó de él. Inmediatamente comenzó su actuación digna de un Oscar, balanceándose débilmente, mirando a Nemo con esos ojos inocentes y brillantes, y pronunciando una voz inofensiva. ¿Eh? Haciéndose el tonto. Sí, siempre y cuando actúe con suficiente convicción, creerá que está alucinando. Sin embargo, la siguiente reacción de Nemo destrozó por completo las ilusiones de Jianche. Su duda duró menos de 3 segundos antes de ser reemplazada por una luz de una intensidad sin precedentes. Era una mirada mezclada de emoción, fervor y posesividad, como la de un arqueólogo que descubre un fósil viviente jamás visto. Es real, es real. Es un Dito que habla. Las mejillas de Nemo se sonrojaron de emoción y su respiración se aceleró. Dios mío. Esto es increíble. Miró fijamente a Jianche, como si contemplara un tesoro invaluable. No murmuró para sí misma, con la mirada aún más decidida. Un Pokémon tan precioso no puede quedarse en libertad. ¿Y si lo capturan los malos? Jianche suspiró aliviado al ver que Nemo no se movía. Pero al ver la mano de Nemo sobre una Pokéball, Jianche tuvo un mal presentimiento. Solo di que quieres atraparme. ¿Qué quieres decir con «y si me capturan los malos»? Nemo se puso de pie de repente, adoptando una postura de combate, con los ojos brillantes de espíritu luchador. Dito. Exclamó Nemo señalando a Jianche y anunciando con su voz enérgica. Lo he decidido. Para protegerte, debo atraparte. Sal, Butú. Prepárate para la batalla. Con su orden, se lanzó una Pokéball, un destello de luz roja y un Dito naranja aparecieron en el campo, adoptando una postura de ataque hacia Jianche. Jianche miró la formación frente a él, murmurando para sí con exasperación. ¡Qué listillo soy! ¿De verdad voy a ser atrapado hoy, yo, el poderoso rey Dito? Jianche observó cómo Brutus saltaba de su Pokéball, mostrándole los dientes. El peso que lo agobiaba se disipó de repente con un golpe sordo. ¿En serio? El pequeño ratón eléctrico naranja frente a él, esponjoso y con un aspecto muy enérgico, tenía sus 2 patitas apretadas en puños, irradiando un desafiante «ven a por mí». Pero este era solo un Brutus sin evolucionar. Eso significaba que, en esta línea temporal, esta enérgica Nemo ni siquiera había completado su camino de campeona.
Quizás incluso fuera una entrenadora novata. Bueno, da igual. Jian Che recuperó la confianza al instante. Una entrenadora novata, incluso si no podía vencerla, podía huir fácilmente, ¿no? Justo cuando se enfrascaba en su monólogo interno, Nemo, frente a él, entró de lleno en modo de batalla. Su alta coleta se mecía suavemente con la brisa, sus mejillas se sonrojaban de emoción y sus brillantes ojos relucían con espíritu de lucha. Dio un paso al frente, agitó el brazo con fuerza y le gritó a Jian Che con una voz que parecía capaz de hacer temblar los cimientos. Muy bien. Yo también, usa tu habilidad de transformación. Y Jian Che se quedó atónito. Un enorme signo de interrogación, materializado en su interior, apareció lentamente en su cuerpo tembloroso. Espera, ¿quién eres, hermana? Ni siquiera me has sometido, ¿cómo es que ya me das órdenes? Es como darse cuenta de que olvidaste traer arroz justo después de que el banquete ha comenzado, y lo único que quieres es participar, ¿verdad? Al ver la expresión de soy supervaliente de Nemo, el cerebro de Jian Che casi colapsa. Sospechaba seriamente que, incluso si se daba la vuelta y salía corriendo, esta chica probablemente lo perseguiría y lo animaría. Esto no era solo una forma extraña de pensar, era prácticamente la belleza de una deficiencia en el tronco encefálico. En fin, discutir con ella no lo haría sentir mejor. Ya que quería ver una transformación, se la mostraría. Perfecto, que vea lo que es verdadera habilidad. De inmediato, el cuerpo de Jian Che brilló con una luz, pero en lugar de transformarse en la misma forma que Brutus, como Nemo había predicho, la luz se desvaneció, revelando un Pokémon de cristal azul suspendido en el aire. Era Brote de Cristal, la entrada de la Pokédex que Jian Che había recogido antes de salir del pozo gigante. Brutus, rápido, usa, espera, Nemo estaba a punto de dar la orden de ataque, pero sus palabras se apagaron. Sus hermosas cejas se fruncieron ligeramente y un signo de interrogación invisible pareció aparecer sobre su cabeza. Parpadeó, con la mirada alternando entre el brote de cristal en el que Jian Che se había transformado y su propio Brutus, con expresión de confusión. Según lo que había aprendido en sus libros de texto de la Academia Naranja, no debería Ditto transformarse en el mismo Pokémon que su oponente al usar el movimiento transformación. ¿Qué demonios es este brote de cristal? ¿Acaso no se transformó? Pero incluso una transformación fallida no debería convertirlo en un Pokémon diferente. Mientras ella seguía devanándose los sesos intentando comprenderlo, Jian Che ya había aprovechado la valiosa oportunidad. No le daría a su oponente ni un respiro. Ahora. Rugió Jian Che para sí mismo, y al transformarse en un brote de cristal, comenzó a canalizar la energía dentro de su cuerpo. Sus pétalos de cristal temblaron ligeramente, emitiendo un tenue halo, y el contorno de todo su cuerpo pareció volverse más suave y veloz. Pulido de roca aumento de velocidad. Esto no pinta bien. Cuando Jian Che completó su mejora, Nemo finalmente salió de su asombro. De inmediato se dio cuenta de que había subestimado al Ditto parlante que tenía delante. Independientemente de por qué se había transformado en un brote de cristal, había usado un movimiento potenciado justo delante de sus ojos. ¿Cómo podía distraerse en plena batalla? Burbuja. No tengas miedo. Lánzate con ataque rápido. Gritó Nemo, recuperando la compostura. Bien. Respondió Jian Che con valentía. Con su aumento de velocidad, estaba completamente seguro de poder esquivar el ataque del oponente y contraatacar con avalancha de rocas. Lo había planeado todo. Primero, exhibir una velocidad asombrosa para superar a su oponente. Luego, asegurar la victoria con un deslumbrante ataque a distancia. Finalmente, retirarse con gracia bajo la mirada adoradora del oponente y, sin embargo, los ideales suelen ser grandiosos, pero la realidad es cruel. Mientras Bubo cargaba como un rayo blanco, la mente de Jian Che ya había dado la orden de esquivar a la izquierda. Pero su cuerpo, como si estuviera enyesado, fue un instante demasiado lento. Esquivo y esquivo. Muévete. Mis piernas. Maldita sea, no tengo piernas. Gritó Jian Che internamente, pero su cuerpo de brote de cristal no pudo seguir el ritmo de sus pensamientos. No podía usar la habilidad divina esquiva rápida. Entonces se dio cuenta de un problema fatal que había pasado por alto. El combate real no es como jugar un videojuego. En un videojuego, basta con pulsar un botón para que el personaje realice automáticamente los movimientos más básicos. Pero en la vida real, tienes que controlarte, coordinar tu cuerpo y aprovechar el momento.
Es como un sabelotodo que se cree un experto al volante, pero si le pides que conduzca un coche de carreras de verdad, ni siquiera distingue entre el acelerador y el freno. Jianche es ese sabelotodo. Aunque domina la teoría táctica Pokémon, su experiencia controlando su cuerpo temporal es nula. Puede huir, pero es un desastre en combate. Los Pokémon somos así. Los entrenadores solo necesitamos dar órdenes, pero nosotros, los Pokémon, tenemos que pensar en muchas cosas. ¡Bang! Sin previo aviso, el ataque rápido de Brutus impactó con fuerza contra el cuerpo de Jianche. El violento impacto hizo que su brote cristalino transformado girara varias veces en el aire, a punto de desintegrarse. Al mismo tiempo, gracias a su habilidad brote venenoso, esparció púas venenosas por todo el suelo. ¡Maldita sea! Aguantando el dolor, Jianche cogió una piedrecita y se la lanzó a Brutus. Sin embargo, debido a su pérdida de equilibrio, el ataque de roca se desvió, rozando la oreja de Brutus y creando un pequeño cráter en el suelo a cierta distancia. ¿Eso es todo? La expresión tensa de Nemo se desvaneció al ver el ataque de Jianche, que solo podía describirse como una demostración de precisión, reemplazado por una confianza desbordante. Con un gesto de la mano, repitió la orden. Hay dardos envenenados por todas partes, Bubo, no te muevas, usa la descarga eléctrica directamente. Una débil corriente impactó instantáneamente a Jianche. ¡Uy! Un dolor punzante se extendió por todo su cuerpo, y la transformación de Jianche se desvaneció. Con un plop, volvió a su familiar forma de gelatina púrpura, cayendo pesadamente al suelo y rebotando 2 veces. Estaba derrotado. Derrotado tan rápido, tan contundentemente, tan humillantemente. Jianche yacía en el suelo, completamente abatido, mirando el cielo azul y suspirando profundamente. Suspiro, al final, aún tengo que ser sometida. Sin embargo, su mirada se dirigió a la chica que estaba de pie con las manos en las caderas, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. La luz del sol brillaba en las puntas de su cabello, dibujando un círculo dorado, y su radiante apariencia era realmente hermosa. Bueno, si Nemo es quien captura a mi entrenador, no es del todo inaceptable. Entonces puedo probar suerte en el camino de los campeones. Nemo miró a Jianche, quien se había rendido, e hinchó el pecho con orgullo, con el rostro radiante de alegría victoriosa. Lo sabía. Soy una entrenadora genial. Sacó una Pokéball nueva de su cintura, la acarició con un elegante gesto, adoptó la que consideraba su pose más genial, y la lanzó con fuerza hacia Jianche, que estaba en el suelo. Vamos. Pokéball. Jianche vio la bola roja y blanca que se dirigía hacia él a toda velocidad, trazando una hermosa parábola en el aire y volando justo sobre su cabeza. ¡Zas! Incluso podía sentir la brisa que emanaba de la Pokéball al pasar volando. Entonces, la Pokéball, en la que la chica había depositado tantas esperanzas, se estrelló contra el tronco de un árbol a lo lejos, produciendo un golpe sordo, antes de caer al suelo, rodando 2 veces hasta detenerse. Un silencio sepulcral se apoderó de la escena. Nemo se quedó paralizada, aún en posición de lanzamiento. Jianche también permanecía allí estupefacto, esperando ser capturado. ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Cómo pudo fallar así? Un silencio sepulcral duró unos 3 segundos. Jianche miró la Pokéball que yacía bajo el árbol a lo lejos, luego a Nemo, quien, aunque petrificada, mantenía una postura de lanzamiento impasible. De repente lo recordó. Nemo, la futura campeona de la región de Padía, la joven de la corporación Rotom, una guerrera completa casi sin debilidades. Pero tenía una debilidad absurda. Era pésima lanzando Pokéballs. No solo mala, era terriblemente mala. Para una entrenadora, ser incapaz siquiera de lanzar una Pokéball era un desastre. El corazón de Jianche se recuperó instantáneamente de la desesperación, inundado por la alegría extática de haber sobrevivido a un desastre. Esto lo facilita todo. Creí que iba a morir aquí. Al mismo tiempo, Nemo finalmente salió de su estado de petrificación. Su bello rostro, que había irradiado victoria, se tornó de repente rojo como una manzana madura. Retiró el brazo bruscamente, apartándose con nerviosismo unos mechones de pelo que se le habían caído detrás de la oreja, con la mirada perdida, incapaz de mirar a Jianche, que yacía en el suelo. Yo cometí un error. Fue solo un accidente. Logró explicar, pero su voz temblaba ligeramente. Esta vez sí que, como para demostrarlo, sacó una nueva Pokéball de la cintura, respiró hondo y volvió a adoptar su postura. Esta vez, apuntó más lejos y su postura fue más precisa. Cuidado. Con un grito, la segunda Pokéball salió disparada de su mano.
Zas. La Pokéball trazó una extraña curva en forma de S en el aire, pasando junto al inmóvil Jianche en un ángulo increíble, para finalmente aterrizar a 3 metros a su izquierda. Si la primera vez fue un accidente, entonces esta segunda, Jianche no supo cómo reaccionar. Otra vez. Las mejillas de Nemo se pusieron rojas como tomates, casi sangrando. Parecía decidida a superarse a sí misma, lanzando la tercera y la cuarta Pokéball en rápida sucesión. Pum. Crack. Pum. Algunas impactaron contra el suelo, otras contra las rocas, y una, debido a la fuerza excesiva, salió disparada por los aires, convirtiéndose en un pequeño punto de luz que desapareció. Ni una sola dio en el blanco. Jianche yacía allí en silencio, demasiado perezoso como para moverse siquiera. ¿Una entrenadora de nivel campeón? Más bien una maestra de la puntería con Pokéballs. Jianche permaneció impasible, incluso con ganas de reírse un poco. Con esa precisión, si estuvieras jugando a un juego de disparos en primera persona, probablemente vaciarías un cargador entero contra el enemigo, solo para salir completamente ileso mientras te eliminan de un solo golpe. Al ver a Nemo sacar su quinta Pokéball, lista para continuar su racha de puntería, Jianche sintió que no podía permitir que esto continuara. Movió su cuerpo suave y elástico. ¿Estás segura de que puedes con esto, Galgo? No, me escapo. El leve movimiento de Jianche fue la gota que colmó el vaso. Nemo sintió que Ditto se burlaba de ella. Agarrando la última Pokéball, su mano se quedó paralizada en el aire, incapaz de lanzarla más lejos. Finas gotas de sudor aparecieron en su nariz respingona, su antes impecable coleta ahora estaba ligeramente despeinada, y jadeaba con fuerza, su pecho subiendo y bajando con cada respiración. Miró a Jianche en el suelo, luego a las Pokéballs esparcidas y perdidas, su bello rostro enrojeciendo primero y luego palideciendo, para finalmente bajar la cabeza y susurrar para sí misma. Está bien, no hay otros compañeros cerca, nadie nos verá. Al ver a Nemo murmurando para sí misma, Jianche sintió de repente un impulso travieso. Si no atormentaba a una entrenadora de nivel campeón ahora, podrían no tener la oportunidad después. Le mostraría a esa jovencita cómo eran las duras realidades de la sociedad. Jianche se levantó lentamente del suelo y dijo con tono de complicidad. La próxima vez, practica más lanzando Pokéballs. Como entrenadora, es bastante vergonzoso no poder ni siquiera atrapar un Pokémon. Pum. Las palabras de Jianche impactaron a Nemo como un rayo. Su cuerpo se tensó de golpe y levantó la cabeza lentamente, con los ojos llenos de sorpresa y vergüenza. Si antes se había sonrojado solo por la vergüenza, ahora todo su cuerpo estaba rojo como un tomate. Una oleada de calor le recorrió el cuerpo desde el cuello hasta la cabeza, dejándola en blanco. Su delicado rostro estaba rojo como un caldero hirviendo, incluso las puntas de sus orejas se habían vuelto de un rosa seductor. Abrió la boca ligeramente, queriendo replicar, pero no pudo articular palabra. Lo bueno. No la habían ridiculizado sus compañeros. Lo malo. La había ridiculizado un Ditto parlante. Esto no solo no la hirió, sino que fue un insulto tremendo. Tras burlarse de ella, Jianche no se detuvo ni un segundo. No quería esperar a que la otra persona reaccionara para luego ser golpeado por el entrenador y el Pokémon enfurecidos. Inmediatamente se dio la vuelta y echó a correr. ¿Intentando atraparme? En tu próxima vida. No quería convertirse en el Pokémon de un entrenador, luchando a muerte cada día, a menos, claro, que sea el tipo de cosa que una chica guapa pueda sostener mientras duerme. Eso es algo para considerar. Solo quedaban una Nemo completamente averiada y una Bupú desconcertada. Bupú tilde. La pequeña ratoncita eléctrica miró a su entrenadora, confundida porque no le había dado la orden de perseguir a la criatura morada que ya había huido. ¿Acaso ya no quería atraparla? Llamó suavemente, intentando despertar a su amo. Sin embargo, Nemo estaba completamente sumida en la humillación de haber sido ridiculizada por un Ditto, incapaz de reaccionar. Sus rodillas cedieron y se arrodilló en la hierba, cubriendo sus mejillas ardientes con las manos, con los hombros temblando ligeramente, dejando escapar un gemido entre lágrimas. ¡Uaaa! De verdad me ridiculizó un Ditto. ¡Qué vergüenza! Después de un rato, cuando la brisa en la hierba disipó su pena y su ira, Nemo finalmente levantó su rostro surcado de lágrimas, mirando la hierba vacía frente a ella. El Ditto especial había desaparecido sin dejar rastro. Su ánimo decayó instantáneamente. Justo entonces, una cabecita esponjosa se acercó.
Bubba había saltado a su regazo hacía un rato, frotando su suave cabeza, cargada de electricidad estática, contra su pecho y emitiendo reconfortantes sonidos de Bubba Bauba. El cálido contacto y los cuidados de Bubba finalmente animaron un poco a Nemo. Olisqueó, acariciando suavemente el pelaje de Bubba, y la decepción en sus ojos fue reemplazada gradualmente por una nueva chispa. Bubba, gracias. La voz de Nemo aún sonaba un poco ronca, pero sus emociones habían vuelto a la normalidad. Espero poder encontrarme con ese Dito de nuevo la próxima vez, no, debo encontrarlo de nuevo. Entonces, debo atraparlo. Bubba. El pequeño ratón eléctrico asintió pesadamente, como si respondiera a Nemo. La sensación de libertad es maravillosa. Solo después de confirmar que Nemo no lo perseguía, asomó la cabeza con cautela desde un denso matorral. Por poco. Casi se convierte en un Pokémon con comida y alojamiento gratis, y alguien que lo quería. Al final, fue porque era demasiado débil. Quiero convertirme en un maestro de la Pokédex. Con su objetivo ya definido, Jianche no lo dudó más. Se dirigió al oeste, dejando atrás rápidamente a Nemo, y comenzó su tedioso pero eficiente proyecto para completar la Pokédex. Esta vez, aprendió la lección. Se transformó en un pequeño manojo de hierba, mimetizándose silenciosamente con el prado, meciéndose con el viento. Su primer objetivo, el amante de los Pokémon, apareció rápidamente ante su vista. Era un cerdo negro y regordete, con la cabeza hundida en su hocico inusualmente sensible, ozando frenéticamente bajo un árbol. Poco después, desenterró varias dentadoras naranjas que alguien había enterrado, emitiendo un ronroneo de satisfacción. Jianche no hizo ningún movimiento precipitado, sino que observó en silencio cada uno de sus movimientos desde la perspectiva de una brizna de hierba. Observó cómo caminaba, cómo usaba su olfato para distinguir olores, cómo masticaba la fruta, e incluso la frecuencia con la que se tumbaba en el suelo a tomar el sol y roncaba después de comer hasta saciarse. Todo lo recordó. Después de mucho tiempo. Completando la Pokédex de amante de los cerdos. 10%, 30%, 70%, 100%. Pokédex completa, +1 a estadística base asignable. Nueva entrada de la Pokédex. Amante de los cerdos desbloqueada. Se han añadido las habilidades Disparo Lodo, Meneo de cola y Festín al repertorio. Al oír esa notificación familiar, Jianche añadió inmediatamente ese punto a su estadística base de PS. Sintió que su cuerpo gelatinoso se había vuelto un poco más sólido, como si su densidad hubiera aumentado. Aunque la mejora era mínima, suponía un verdadero aumento de fuerza. Nada mal, sigue así. Repitió la misma táctica y rápidamente encontró otra araña de penacho tejiendo diligentemente su tela. Con la experiencia de la última vez, su observación fue mucho más meticulosa esta vez. Enciclopedia de la araña cosquilleada completada al 100%. Enciclopedia completada, +1 a la estadística base asignable. Nueva forma araña cosquilleada desbloqueada, las habilidades rociado de seda, picadura de insecto y doble retorno se han añadido al repertorio de habilidades. Otro punto a la estadística base. Excelente, cada vez soy más fuerte. Jianche estaba muy satisfecho. Ahora podía transformarse en una araña come cerdos o en una araña cosquilleada en cualquier momento y usar sus habilidades. También tenía más opciones de transformación durante el combate. Una vez que completara algunas entradas más en la enciclopedia, Jianche podría considerar el tema del combate. Según su conocimiento de su habilidad para hacer trampa, la observación era la forma más segura, pero también la más lenta, de conseguir entradas. Si realmente quería conseguir rápidamente la entrada de un oponente, tendría que luchar. Tras completar con éxito 2 entradas de la Pokédex, Jianche se sintió más audaz. Deambulando por la zona, se topó con un Spidermage en un área rocosa, la forma evolucionada de Spidermage. Era más grande, con patas de estructura más compleja y cubierto por un caparazón verde oscuro, similar a una armadura, de aspecto bastante amenazador. Jianche se transformó en Spidermage y lo siguió, intentando observarlo. Progreso de la Pokédex de Spidermage. 0,1%, 0,2%, la barra de progreso avanzaba a paso de tortuga, como si estuviera estrellida. Jianche observó durante un buen rato, y la barra apenas llegó al 2%. ¿Qué? ¿Tan lento? ¿Qué demonios? Jianche se rindió de inmediato. A este ritmo, tardaré una eternidad en completar la Pokédex. Sabía que el progreso de la Pokédex no siempre era el mismo. Se ralentizaba a medida que avanzabas. Enseguida se dio cuenta del problema.
Su propia fuerza, o mejor dicho, sus estadísticas base, determinaban la eficacia de su observación. Al enfrentarse a Pokémon que ya habían evolucionado una vez y cuyas estadísticas base eran muy superiores a las suyas, su eficiencia de observación se vería drásticamente reducida. Su progreso en la colección dependía por completo de su fuerza. Cuanto más fuerte fuera, más rápido podría observar Pokémon con altas estadísticas base. En lugar de dedicar mucho tiempo a observar Pokémon evolucionados, Jianche decidió completar primero su Pokédex con los más débiles. Mejorar su fuerza antes de coleccionar los poderosos Pokémon crearía un ciclo virtuoso. Tras comprender esto, Jianche se sintió mucho mejor. Abandonó tranquilamente la zona rocosa y se adentró en el bosque. El hombre araña estaba algo desconcertado por la repentina partida de Jianche. Al principio, pensó que Jianche era uno de sus descendientes, razón por la cual lo había estado siguiendo. Finalmente, aceptó que un hombre araña lo había estado siguiendo y observando. Pero entonces salió corriendo. ¿A dónde vas? ¿A cenar a casa? El entorno del bosque era completamente diferente al de la pradera. Los imponentes árboles bloqueaban el sol, permitiendo que la luz se filtrara entre las hojas, creando juegos de luces y sombras. Jianche, ahora convertido en araña, se escondía bajo las hojas de un helecho, con sus 8 patas aferradas a las nervaduras, mimetizándose a la perfección con el entorno. Comenzó a buscar su próximo objetivo. Pronto, 2 pequeñas figuras blancas aparecieron en su campo de visión. Parecían 2 ratones blancos, uno grande y otro pequeño, tomados de la mano y moviéndose en perfecta sincronía. Sus movimientos estaban increíblemente sincronizados. Incluso la altura y la frecuencia de sus saltos eran casi idénticas. Eran un par de ratones, los ratones domésticos de Padilla. Los ojos de Jianche se iluminaron al instante. Pequeños, aparentemente inofensivos y actuando en grupo. Eran objetivos iniciales perfectos. Además, un par de ratones, como Pokémon, serían excepcionalmente útiles en combate. Los he elegido a ustedes 2. Exclamó Jianche, actuando de inmediato. Manipuló su cuerpo, deslizándose silenciosamente de entre las hojas, acechando a cierta distancia detrás de los ratones, usando árboles y arbustos como cobertura, y comenzó su persecución. Descubrió que los ratones tenían una clara división del trabajo. El ligeramente más grande permanecía constantemente alerta, con sus pequeñas orejas moviéndose sin cesar como 2 radares en miniatura, escaneando el entorno en busca de cualquier movimiento. El ratón más pequeño, en cambio, se centraba en la logística. Trepaba ágilmente por las ramas bajas, usando sus afilados incisivos para cortar la fruta y guardarla en sus abazones. Su cooperación era perfecta. Se comunicaban sin palabras, comprendiendo las intenciones del otro con una sola mirada o un leve movimiento. Completitud de 2 entradas de la enciclopedia del ratón. 5%, 10%, 15%, en su mente, la barra de progreso aumentaba constantemente, para alegría de Jianche. Todo se desarrollaba según lo planeado. Sin embargo, los accidentes siempre ocurren inesperadamente. Justo cuando el ratoncito encargado de recolectar comida había recogido un melocotón jugoso, una sombra roja y negra descendió del cielo como una flecha, abalanzándose sobre la desprevenida pareja de ratones. Era un pequeño ratón con dedos de flecha. Sus ojos eran penetrantes, su pico brillaba fríamente. Estaba claramente allí para cazar. Chirrido. El ratón más grande, que vigilaba, lanzó un agudo grito de alarma, con una velocidad de reacción asombrosa. En lugar de enfrentarse directamente, agarró a su compañero, y ambos ratones se giraron al unísono, impulsándose con las patas traseras, y juntos recogieron un gran terrón de barro del suelo. Lanzamiento de barro. El terrón de barro aterrizó justo en la cara de los pequeños pinzones que se abalanzaban sobre ellos, nublándoles la visión al instante. ¡Pío! Los pequeños pinzones emitieron un piar sobresaltado, y su ataque se detuvo momentáneamente. Aprovechando esta oportunidad, la pareja de ratones se escabulló a un nido cercano, extremadamente sencillo, construido con ramas secas y guijarros, sin mirar atrás, desapareciendo en un instante. Bien hecho. Jianche, observando desde lejos, no pudo evitar animarlos en silencio. Esta secuencia de advertencia, contraataque y huida fue increíblemente fluida, de manual. Los pequeños pinzones, con la cara cubierta de barro, batieron las alas 2 veces en el aire, sacudiéndose el barro. Parecía saber que había perdido su mejor oportunidad de ataque y no insistió en atacar el sencillo nido.
Simplemente dio 2 vueltas alrededor del nido, emitiendo unos cuantos gorjeos provocativos. Jianche, siendo él mismo un Pokémon, entendió perfectamente lo que el pequeño pinzón quería decir. Has tenido suerte. No dejes que te atrape la próxima vez. Dicho esto, el pequeño pinzón batió las alas y se alejó volando. Jianche se dio cuenta de que este pequeño pinzón no se rendiría fácilmente. Al mismo tiempo, una nueva notificación resonó en su mente. Completado de la Pokédex de pinzones. 1%, 2%. Oh. ¿Otra ganancia inesperada? Jianche estaba encantado. El rápido intercambio le había dado un primer paso para completar su Pokédex de pinzones. Sin embargo, lo que sucedió después apagó por completo su alegría. Descubrió que la pareja de ratones parecía haber desarrollado un trauma a causa del pequeño pinzón. Pasaban la mayor parte del tiempo acurrucados en su nido, sin salir jamás. Solo en momentos puntuales asomaban la cabeza con cautela, recogían rápidamente alguna fruta caída cerca y volvían a entrar inmediatamente. El pequeño pinzón, como un matón territorial, volaba de regreso con frecuencia, dando vueltas y piando sobre el nido, acosando a Jianche. Esto ralentizaba enormemente su progreso en la Pokédex. Apenas podía avanzar la barra de progreso durante los pocos segundos que un par de ratones asomaban de vez en cuando. Pareja de ratones. Pokédex completada al 33%. Jianche tenía la intención de observar a otra pareja de ratones, pero de repente se dio cuenta de que, desde que empezó a observar a esa pareja, no había visto ninguna otra. Lógicamente, una pareja de ratones no debería ser tan rara. Jianche sospechaba que probablemente estaba relacionado con el pequeño pinzón. Oculto entre las sombras, Jianche esperaba ociosamente, con una ira que crecía cada vez más. Su mirada comenzó a posarse con frecuencia en el pequeño pinzón que patrullaba el aire, y sus ojos se volvieron hostiles. Espera, ¿acaso estás trabajando aquí? Son una pareja joven y feliz, ¿por qué te metes? ¿Simplemente sientes celos y envidia de una persona soltera que ve a otra persona en pareja? Tras esperar en vano durante medio día, Jianche finalmente se rindió. No, esperar así no es la solución. Es demasiado ineficiente. Miró al pequeño pájaro con forma de flecha que seguía dando vueltas en el aire, y una idea audaz brotó de su mente. Ya que la pareja de ratas no sale, encontraré la forma de entrar y observar desde dentro. Con el plan en mente, Jianche actuó de inmediato. Desactivó su forma de araña orbe, recordando la apariencia de la fruta naranja que el cerdo come cerdos había desenterrado. Su forma regordeta, su color tentador, su tamaño perfecto, con un destello de luz, una fruta naranja que emitía una tenue fragancia afrutada apareció de la nada en la hierba. La suerte favorece a los audaces. Con mis estadísticas base, vamos. Se animó Jianche, ahora en forma de fruta naranja, y controló su cuerpo redondo, rodando hacia el nido de ratas. No se acercó demasiado, sino que se detuvo a una distancia que, aunque visible, no parecía demasiado deliberada, esperando en silencio a que su presa mordiera el anzuelo. Efectivamente, poco después, una pequeña cabeza blanca asomó con cautela por la entrada del nido. Era el ratoncito blanco que había estado de guardia. Miró a su alrededor con recelo, observando el cielo varias veces, y solo se relajó un poco al confirmar que el molesto pajarillo flecha se había alejado momentáneamente. Su mirada se dirigió rápidamente a la fruta naranja que no estaba lejos. Entonces, una clara expresión de confusión apareció en su rostro. ¿Qué hacía allí una fruta? Por precaución, no avanzó de inmediato. Primero retrocedió hacia la madriguera y, después de unos segundos, volvió a asomar la cabeza, comprobando repetidamente. Incluso corrió en círculos alrededor del nido, observando la fruta naranja y el entorno desde diferentes ángulos. Vaya, qué precavido, pensó Jianche. Tras confirmar repetidamente que no había peligro a su alrededor, el pequeño ratón blanco finalmente bajó la guardia. Dio pasos cortos y rápidos y corrió hacia Jianche, abrazándolo con sus 2 patas delanteras. Chirrido. El antes alegre ratoncito blanco se puso de mal humor de repente. ¿Por qué esta valla naranja está un poco torcida? No tiene buena pinta. Como Pokémon, Jianche podía entender lo que decían los demás Pokémon. Pero ahora, estaba tan furioso que quería vomitar sangre. ¿Qué quería decir con no tiene buena pinta? Solo está un poco torcida. Jianche se quedó sin palabras. Por suerte, aunque al pequeño ratón blanco no le gustaba la forma de valla naranja de Jianche, no tenía intención de humillarlo. Pájaro ajo, no desperdicies comida.
Jianche sintió que una fuerza enorme lo levantaba, seguida de una sacudida. Luchó por mantener su forma y dejó que el pequeño ratón blanco lo llevara al nido. La entrada al nido era pequeña, solo permitía el paso de un pequeño ratón blanco. Pero una vez dentro, Jianche se quedó atónito al descubrir que era un mundo completamente diferente. No se trataba de un simple nido, sino de una caverna subterránea meticulosamente excavada e interconectada. Las ramas secas y los escombros del exterior solo eran una fachada. Era decenas de veces más grande de lo que había imaginado desde fuera. La cueva estaba tenuemente iluminada, pero gracias al musgo brillante, pudo distinguir algunos detalles. Lo que más lo sorprendió fue que estaba llena de parejas de ratones. Varias parejas se acurrucaban en distintos rincones, e incluso había dos familias. Una numerosa familia de 4 ratones blancos estaba sentada junta, en un ambiente algo sombrío. Jianche miró a su alrededor y se dio cuenta de que había al menos 20 o 30 ratones blancos reunidos allí. Dios mío. ¿He perturbado un nido de ratones? Con razón no vi ninguna pareja por aquí. Estaban todos escondidos. Uno de los ratones lo llevó a cuestas y, finalmente, con un plop, lo arrojó a una pequeña montaña de fruta. Tras completar su tarea, el ratón fue a acurrucarse con su pareja. Jianche se mimetizó a la perfección con un montón de naranjas, melocotones y bayas, ocultándose por completo. Tan cerca, tantos sujetos de observación. Tasa de finalización de la enciclopedia de la pareja de ratones. 35%, el progreso de la enciclopedia avanza rápidamente, y no debería tardar en completarse la de la pareja de ratones. Justo cuando Jianche se sentía satisfecho con su plan, de repente notó que los ratones blancos habían comenzado a comunicarse entre sí, emitiendo chillidos. Mientras observaba a la pareja de ratones, Jianche también escuchaba su conversación. El líder de la familia de ratas, de aspecto algo anciano, suspiró y dijo con nostalgia: «Ay, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo podremos reconstruir nuestro hogar?» Una pequeña rata blanca a su lado intervino de inmediato. Sí, quiero recoger fruta de los árboles abiertamente, en vez de andar así, como ladrones, recogiendo la fruta que dejan otros Pokémon y acaparándola. Deberíamos estar agradecidos de tener algo que comer. Replicó otro par de ratas de guardia. Es molesto, Finch patrulla los cielos todos los días. Si no almacenamos comida, moriremos de hambre si ocurre algo inesperado. Maldita sea. Exclamó una rata de la familia, claramente más robusta, golpeando el suelo con la pata con frustración. Dejen de hablar. Anímense. Empiecen a entrenar. Algún día recuperaremos nuestro hogar de esos dos Talonflame. Talonflame. 2. Jianche rápidamente reunió las piezas de la información del montón de fruta. Poco a poco comprendió la historia de estas dos ratas. Resulta que este bosque era originalmente el hogar de estos Pokémon. Pero no hace mucho, una familia de Talonflame de otro lugar se apoderó de la zona. El pequeño Finch que patrullaba afuera cada día era hijo de esa familia de Talonflame. Sus padres eran dos poderosos Talonflame que, aprovechándose de que los ratones no podían vencerlos, usaban a toda la colonia como alimento. En lugar de exterminarla por completo, les permitían vagar y buscar comida en un área limitada, como pastores cuidando su rebaño. El acoso diario al que sufría el pequeño Finch no era para cazar, sino un entrenamiento orquestado por sus padres. A estos pobres ratones y su familia no solo les arrebataron su hogar, sino que además se convirtieron en puntos de experiencia. Tras conocer toda la verdad, Jianche sintió una profunda compasión por los pequeños ratones. Esto no es solo acoso, es domesticación. ¿Han robado la casa de alguien y están usando a los nativos como saco de boxeo? Esto es demasiado. Jianche observó a los ratoncitos blancos en la cueva, quienes, a pesar del miedo, se animaban entre sí e incluso empezaban a entrenar sus cuerpos golpeándose contra las paredes de piedra. Por primera vez, sintió un peso en el corazón. Dejando de lado la compasión y la lástima, la principal prioridad de Jianche era salvar su vida y evolucionar lo más rápido posible. Él, un dito débil, era incapaz de ayudar a esas ratas en su miserable estado. ¿Y si esa familia de Talonflames pierde la paciencia y acaba con toda la manada? Yo, con mi valla naranja, terminaré de postre, sufriendo un destino inmerecido. No quería que su viaje Pokémon terminara de una forma tan humillante como devorado por un Talonflame. Por lo tanto, su plan era simple. Recopilar rápidamente las entradas de la Pokédex de las ratas y huir de inmediato. No podía permanecer en ese lugar peligroso ni un segundo más.
El tiempo transcurrió en esta angustiosa espera hasta el tercer día. La comida almacenada en el nido disminuía visiblemente. El montón de bayas que una vez formó una pequeña montaña ahora se había reducido a una fina capa. Para evitar ser devorado por error por un par de ratones hambrientos, Jianche solo pudo adentrarse poco a poco en el montón de fruta, enterrándose lo más posible. Soy un joven perfectamente sano disfrazado de naranja, y aún así tengo que preocuparme de que me coman. ¿Qué clase de vida es esta? Pensó, tan aburrido que empezó a cuestionarse su existencia. Durante los últimos 3 días, también había averiguado, gracias a las conversaciones diarias de los ratones, por qué tenían tanta escasez de comida. No era que no quisieran salir a buscar alimento, sino que la frecuencia de patrulla del pajarito con forma de flecha que sobrevolaba el cielo se había vuelto cada vez mayor. Daba vueltas casi todo el día, obligando a los ratones a reducir al mínimo el tiempo que pasaban fuera, agotando así sus reservas de comida a un ritmo alarmante. Si esto continúa, nos quedaremos sin comida en menos de 3 días, les dijo un ratón preocupado a sus crías. ¿De qué tienes miedo? Simplemente lucharemos contra ellos. Los jóvenes ratones, llenos de energía, agitaron sus patas, pero sus voces carecían de convicción. Al ver que sus reservas de comida estaban a punto de agotarse, otra pareja de ratones finalmente dio un paso al frente, decidiendo arriesgar sus vidas y salir a buscar alimento de nuevo. Toda la colonia se reunió en la entrada de su madriguera, observando a sus guerreros partir con una mirada trágica. La escena era, un lamento escalofriante, un héroe que se había ido para no volver jamás. Jianche negó con la cabeza, observando desde el montón de fruta. La espera siempre era larga. No fue hasta el anochecer que la pareja de ratas que había salido a buscar comida finalmente arrastró sus cuerpos cansados, cojeando de regreso a su nido. Habían traído con éxito varias frutas jugosas y valiosas. Pero ambos estaban heridos. Uno tenía un pequeño corte en la oreja y el otro, abrasiones evidentes en la cola. Claramente, habían sido descubiertos de nuevo por el pequeño pájaro con forma de flecha. ¿Están bien? Preguntó una rata blanca que se acercó rápidamente, preocupada. Cof, no es nada, una tontería. La pareja de ratones con una oreja menos, aunque retorciéndose de dolor, lucía una expresión orgullosa y desafiante. Somos increíbles, ¿verdad? Esta vez nos enfrentamos cara a cara e incluso logramos escapar de ese pequeño gorrión flecha. Su compañero hinchó el pecho y repitió. Así es. Al ver a estos dos ratones gravemente heridos, pero capaces aún de bromear y presumir sin inmutarse, Jianche no pudo contenerse. Su fruta naranja comenzó a temblar incontrolablemente, como un teléfono en modo vibración. Reprimió desesperadamente la risa, temiendo que su fruta se riera tanto que rodara por el suelo y revelara su identidad. Afortunadamente, en ese momento, la atención de todos los ratones estaba centrada en la pareja heroica herida, ocupados en curar sus heridas. Ningún ratón se percató de que, en el cercano almacén de grano, la fruta naranja temblaba violentamente. Justo en ese momento, mientras Jianche se divertía con las adorables criaturas y su mente estaba completamente relajada, la barra de progreso en su mente, que había permanecido inactiva durante mucho tiempo, de repente dio un ding y llegó al final. Pareja de ratones completada. 100%. Pokédex completada, aumento de estadísticas base +1. Movimiento ratones contadores aprendido. Pokédex ratones familiares completada al 12%, éxito. Jianche estaba eufórico. Sus 3 días de arduo trabajo finalmente habían dado sus frutos. Lo que más lo sorprendió fue que había aprendido el movimiento característico de la pareja de ratones, e incluso de su forma evolucionada, ratones familiares. Ratones contadores. Esta era el arma definitiva que usó de principio a fin en el juego Zu/Ci en su vida anterior. Con un ratón en su equipo, era invencible. Qué lástima, la alegría de Jianche se tiñó de pesar. Debido a la amenaza de la familia Arrowhawk, no se atrevió a quedarse más tiempo. De hecho, quería quedarse y completar la Pokédex de la familia ratona. Si lograba desbloquear la entrada de la enciclopedia Familia de Ratas, tendría habilidades básicas de combate para su viaje y no sería tan débil como antes. Claro que aún tendría que entrenar su percepción del combate más adelante. Jianche ya lo había decidido. Ahora que había desbloqueado 2 entradas de la enciclopedia de ratas y dominado la habilidad conteo de ratas, era hora de escapar. Aprovechó la oportunidad, cuando todas las ratas rodeaban a los heridos y nadie prestaba atención al almacén de comida, y comenzó a rodar silenciosamente desde el borde del montón de fruta.
Un paso, 2 pasos, como pasos diabólicos. En cuanto saliera del agujero, desactivaría su transformación y se escabulliría sin que nadie lo notara. Sin embargo, justo cuando su cuerpo estaba a punto de rodar hacia la entrada de la cueva, ocurrió otro suceso inesperado. ¡Bum! Un rugido ensordecedor surgió repentinamente justo encima del nido. Toda la caverna subterránea se estremeció violentamente y tierra y escombros cayeron como lluvia. Al ver esto, las dos ratas lanzaron gritos de terror y se dispersaron en todas direcciones, creando el caos en un instante. Jian-Che también quedó atónito por este giro repentino de los acontecimientos y dejó de rodar. Levantó la vista y vio que el grueso techo de tierra se había abierto de golpe, creando un enorme agujero. La luz del sol, cegadora, se filtró por la abertura, formando un haz de luz que iluminó los rostros aterrorizados de todos los Pokémon dentro de la cueva. Y en el origen de ese haz de luz, fuera del agujero, una figura esbelta envuelta en llamas oscurecía el cielo. Tenía plumas de un rojo fuego, mientras que los bordes de sus alas y plumas de la cola eran de un negro profundo. Un par de ojos afilados, como los de un halcón, escudriñaron fríamente el área inferior, con la mirada desprovista de emoción alguna, como si observaran un rebaño de corderos camino al matadero. Una presión aterradora, casi tangible, envolvía todo el nido. Era un halcón flecha llameante. Y uno de los dos halcones flecha llameantes adultos que las ratas habían mencionado antes. Por fin había decidido dejar de permitir que sus crías entrenaran y, en cambio, cosechar personalmente los frutos. Jian-Che observó la figura. Incluso desde la distancia, podía sentir la opresión sofocante. Su corazón, que había estado ardiendo de emoción por haber completado la enciclopedia, se enfrió al instante. Solo una palabra permaneció en su mente. Maldita sea. Sobre el nido de ratas, en el cielo azul despejado, un vivaz pinzón aleteaba, quejándose a la hembra de gavilán que estaba a su lado, varias veces más grande que él. Mamá, estoy tan enojado. Gritaba. Estas ratas se esconden en sus madrigueras como cobardes. Tienen demasiado miedo de salir y enfrentarme, así que no puedo mejorar mis habilidades de combate. Ay, mi dulce bebé, no te enojes, la hembra de gavilán acarició suavemente la cabeza de su cría con la punta de su ala, con los ojos llenos de cariño. Sus plumas de un rojo intenso brillaban con la luz del sol, sus ojos afilados como cuchillos, pero ahora, con su cría, era tan tierna que parecía capaz de derretir lágrimas. Echó un vistazo al silencioso pero imponente halcón arquero macho a su lado, y luego le dijo a la pequeña libélula. No te preocupes, mamá te vendará. Es hora de darles una lección a esas ratas desagradecidas que son dueñas de este bosque. En un momento, mamá te enseñará un nuevo truco, mira atentamente. El halcón arquero macho permaneció en silencio, con la mirada fija en el nido de ratas. Al recibir la promesa de su madre, la pequeña libélula se emocionó de inmediato, piando y revoloteando en círculos. Los ojos del halcón arquero hembra se volvieron fríos y crueles al instante. Con un aleteo, su cuerpo se elevó como una bala de cañón, elevándose hacia el cielo. Inmediatamente después, una llama carmesí comenzó a arder con furia a su alrededor. Niña, mira atentamente. Este movimiento se llama golpe de llama de energía acumulada. Consiste en envolverte en llamas, lo que te permite atacar con mayor velocidad. Con un alarido ensordecedor, su cuerpo quedó completamente envuelto en energía roja, y se precipitó hacia el nido de ratas con una fuerza descomunal. ¡Bum! Un rugido ensordecedor sacudió la tierra. Esta vez, la gruesa capa de tierra y las enmarañadas raíces de los árboles que cubrían el nido eran tan frágiles como el papel ante semejante poder, y se desgarraron y vaporizaron al instante. La violenta onda expansiva, mezclada con lodo y llamas, rugió dentro del nido. Los gritos de terror de un par de ratas fueron ahogados por la enorme explosión, y el nido entero se tambaleó al borde del colapso. Una roca del tamaño de una cabeza humana salió disparada por la onda expansiva y se estrelló de lleno contra la pila de fruta donde Jian-Che se escondía. Espera, ¿cómo es posible que esto me haya herido accidentalmente? Pensó Jian-Che, algo aturdido. Seguía en su forma naranja. No quería que esa roca lo hiciera por él. En ese momento, le daba igual rebelarse. Plop. Justo antes de que la roca cayera, el naranja común se transformó en un dito en un destello de luz. Jian-Che esquivó por poco la roca mortal de una forma extremadamente torpe. La repentina aparición de Jian-Che provocó una breve pausa en la escena caótica. Tanto la familia de halcones flecha que sobrevolaba como el enjambre de ratas que se preparaba para dispersarse por el suelo quedaron atónitos.
Varias ratas habían presenciado la escena durante el caos. Estoy viendo cosas. Tartamudeó un pequeño ratón blanco frotándose los ojos. Creo que acabo de ver, la fruta que guardamos se convirtió en un Pokémon. ¿Eh? ¿Qué clase de Pokémon es ese? Es morado y suave, nunca había visto uno. Lo conozco. Es un Ditto. Exclamó un gran ratón blanco de una familia de ratones viajeros. He visto este tipo de Pokémon antes, tiene la habilidad de transformarse en cualquier cosa. No, olvídense a ese Ditto. Talonflame está atacando. Bien. ¿Deberíamos luchar contra todos? Ya no quiero esconderme más. La conmoción entre los ratones duró apenas un instante. El instinto de supervivencia y la unidad los hicieron reenfocar su atención en el verdadero enemigo. Y en el cielo, la Talonflame hembra, al ver a la criatura púrpura que apareció de la nada, vio un destello de ferocidad en sus ojos penetrantes. No reconoció a ningún Ditto. Solo sabía que esta criatura había aparecido de repente y esquivado las mortales rocas que caían justo cuando atacó. ¿Será un ayudante enviado por esas dos ratas? La idea cruzó la mente de la Arrowhawk hembra. Ni siquiera se molestó en averiguarlo. Como soberana de esta zona, sus principios siempre eran simples y brutales. Había que atajar cualquier incertidumbre de raíz. Niña, observa atentamente, te enseñaré un movimiento aún más poderoso. Las alas de la Arrowhawk hembra ardieron con llamas aún más feroces, cuya energía ígnea incluso distorsionó el aire circundante. Esta vez, no se trataba solo de llamas de energía roja, sino de llamas que la envolvían por completo, transformándola en una gigantesca bola de fuego. Desató su ataque más poderoso contra Jianche. Carga de fuego. ¿Vienes por mí? ¿En serio? ¿Vas con todo? El instinto de supervivencia de Jianche se disparó al instante. Observó la bola de fuego que crecía rápidamente y, sin pensarlo, su cuerpo se transformó. Brote de cristal. Esta es la única forma que puede superar a su oponente en atributos. En la décima de segundo antes de que la bola de fuego, capaz de sacudir la tierra, lo alcanzara, Jianche reunió toda su fuerza y concentró toda su energía en su caparazón. Endurecer. Al segundo siguiente, el tiempo pareció ralentizarse. Jianche pudo ver claramente el rostro de la halcón flecha contorsionado por la rabia, la mirada asesina ardiendo en sus ojos, y como las llamas que emanaban de su cuerpo, capaces de fundir acero, lo devoraban lentamente. ¡Bum! El mundo entero, a ojos de Jianche, se transformó en un blanco cegador y un rojo abrasador. Llamas aterradoras estallaron a su alrededor, formando una pequeña nube en forma de hongo. La violenta onda expansiva de fuego, como una presa rota, envolvió al instante el nido ya en ruinas. Las frágiles ramas y los escombros se convirtieron en carbón bajo el intenso calor, el aire se distorsionó y todo el espacio se transformó en un auténtico mar de fuego. El poder de este ataque era aún más aterrador que cuando el techo había sido destruido. Tras el ataque, la halcón flecha hembra lanzó un grito triunfal, batió sus alas y alzó el vuelo, con porte altivo, como si hubiera logrado una hazaña insignificante. Miró triunfante a sus crías, como si presumiera de su victoria. Niña, mira qué poderoso es mi envite ígneo. Practica mucho y serás tan fuerte como yo. La pequeña Talonflame parpadeó con sus claros ojos, miró el infierno que se desataba abajo y luego criticó sin rodeos a su madre. No parece tan poderoso. Mamá, mira, esa criatura morada parece seguir viva. ¿Qué? Exclamó la Talonflame hembra, mirando hacia abajo con brusquedad. En el infierno, una figura, cubierta de heridas, se balanceaba y se movía con dificultad. Los ojos de la Talonflame hembra se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. ¿Cómo era posible? Dejando de lado por qué la criatura morada podía transformarse en otro Pokémon, conocía el poder de su envite ígneo. Este movimiento requería soportar un retroceso inmenso para desatar todo su potencial. Desde que evolucionó a Talonflame, nunca había fallado con este movimiento. Y ahora, en el centro del infierno en su nido y el rostro de Jianche se ensombreció. Un dolor intenso lo invadió como una ola gigante. Podía sentir las numerosas heridas que había sufrido. Maldita sea, casi muero. Una ola de miedo lo invadió. Pero había sobrevivido gracias a 3 factores. Primero, y lo más importante, la ventaja de tipo. Los Pokémon de tipo roca tienen el doble de resistencia al fuego. Carga ígnea es un movimiento de tipo fuego, y Jianche, transformado en brote cristalino, pudo reducir el daño a más de la mitad. Segundo, fortaleza.
En el momento crítico, usó fortaleza con éxito, aumentando instantáneamente su defensa de forma significativa, lo que favorecía a carga ígnea, un movimiento físico. Tercero, las limitaciones del terreno. El nido estrecho restringía la distancia y la velocidad del picado del halcón flecha, reduciendo la velocidad de impacto de carga ígnea de su máximo teórico. Estas tres condiciones son indispensables, dijo Jiang Che, aún conmocionado. Si alguna de ellas hubiera faltado, estaría muerto hoy. Por otro lado, la horda de ratas supervivientes también estaba atónita. El par de ratas ya había corrido cierta distancia cuando el talonflame usó su carga ígnea, por lo que no se vieron afectadas. Además, el poder aterrador del anterior envite ígneo los había aterrorizado por completo. Incluso olvidaron correr y solo pudieron observar impotentes cómo la enorme bola de fuego se precipitaba hacia el desconocido Dito. Pensaron que este Pokémon inocente, atrapado en el fuego cruzado, estaba condenado. Pero, inesperadamente, lo había bloqueado. Las ratas sabían que ninguna de ellas habría tenido posibilidad de sobrevivir a un ataque tan devastador. Por un instante, sus ojos se llenaron de asombro y admiración al mirar a Jiang Che. En el cielo, al ver que Jiang Che no había muerto al instante, la talonflame hembra sintió que había perdido la cara frente a su cría. Una fría y asesina intención, alimentada por la vergüenza y la humillación, brilló en sus ojos. Decidió eliminar de inmediato y por completo a quien la había humillado. Pero también se dio cuenta de que este nido tan estrecho era inadecuado para el combate, lo que limitaba severamente sus habilidades de lucha. Entonces, plegó sus alas, transformándose por completo en un avión de combate, abandonando las deslumbrantes llamas y optando por el ataque más directo. Volar. Se elevó hacia el cielo y se precipitó en picado para atacar. Pretendía usar su pico duro como el hierro y sus afiladas garras para destrozar a Jiang Che. Al ver a la Arrowhawk hembra abandonar su ataque definitivo de tipo fuego y, en su lugar, elegir un ataque físico de tipo volador que era completamente contrarrestado por él, lanzándose directamente hacia él, Jiang Che negó con la cabeza. Espera, hermana, ¿siempre has luchado solo con fuerza bruta? ¿No tienes cerebro? ¿No sabes que el tipo volador también es completamente contrarrestado por el tipo roca?